¿Una playa del Pacífico? No. Estamos en la linde del bosque más grande del mundo. Un paraíso para estos charranes de pico grueso que vienen hasta aquí a reproducirse. Pero en unos días, un diluvio cubrirá parte de la Amazonia bajo casi 30 metros de agua. Una inundación monstruosa que alcanzará la altura de un edificio de 10 pisos. Los habitantes del bosque tendrán que luchar por su supervivencia, y los más jóvenes se enfrentarán a la gran inundación por primera vez en su vida. El perezoso. La zarigüeya. La arpía mayor. El armadillo. El mono ardilla. Todos tendrán que aprender a vivir en el bosque sumergido. De momento reina la calma que precede a la tormenta. Es un día como cualquier otro. Un agutí espera su ocasión. El roedor se ha colocado debajo de una colonia de monos ardilla. Son monos pequeños y bulliciosos que agitan las ramas con entusiasmo. El agutí sabe que enseguida comenzará a llover nueces. Unos ladrones de fruta se instalan en primera fila. Los monos aulladores son forzudos de 8 kilos de peso, por lo que los monos ardilla, que compiten en otro peso, se mantienen a distancia. No muy lejos, un armadillo de 9 bandas sale de la madriguera donde duerme durante el día. Antes de acostarse sale a comer unas larvas, alguna termita reina o un escarabajo gigante. El armadillo también aprovecha las sobras que dejan caer los monos capuchinos. Los capuchinos lamen la savia que se oculta bajo la corteza y por lo general devoran cualquier cosa que crezca y viva en los árboles. Cada mono coloniza los árboles a su manera y aprovecha los alimentos que han dejado los monos ardilla, casi siempre más rápidos. El agutí es parte de la infantería de la Amazonia. Son ellos los que a menudo terminan entre los colmillos de los jaguares o de los caimanes. Sin embargo, su papel es esencial. En previsión de tiempos peores, el agutí entierra su comida, la tapa y a menudo olvida dónde la escondió. Sin saberlo, el agutí acaba de plantar un árbol y de contribuir a la regeneración del bosque. Por su parte, los monos aulladores fertilizan el bosque devolviéndole lo que les dio. También es necesario repoblar el bosque, algo a lo que se dedica en esta temporada de poca agua la rata de corona amarilla, una especie de roedor arborícola recientemente identificada. Hasta que llega el día en que se levanta un fuerte viento. Las olas comienzan a golpear las orillas de los ríos. Un perezoso de 3 dedos se pone en marcha para buscar un lugar en el que refugiarse, justo en el peor momento y en la dirección equivocada.
Para el perezoso, un buen árbol es un árbol que no se doble, que le proporcione el follaje al que está acostumbrado y cuya altura le permita colocarse lejos del alcance de los depredadores. Y aquí no se cumple ninguna de esas condiciones. Otro animal, el puercoespín arborícola de Brasil, se encuentra de repente, también él, en el peor lugar. Generalmente se coloca en el extremo de las ramas, donde están los brotes y las hojas tiernas que tanto le gustan, justo allí donde todo empieza a tambalearse. Ayudándose de su cola prensil, adaptada a la vida arborícola, decide regresar sobre sus pasos. El perezoso no es consciente del peligro que corre, nunca ha vivido lo que se avecina. Pero su instinto le guía y abandona su árbol demasiado frágil antes de que sea demasiado tarde. No hay nada peor ni más pavoroso para un perezoso que verse obligado a arrastrarse por el suelo a merced de un puma o de un jaguar. Al cabo de unas horas, el diluvio hace una pausa. Algunas pirañas han quedado atrapadas en los charcos. Hundidas en el fango, van a morir asfixiadas. Aunque solo están a unos pocos metros del río. Y de nuevo, la lluvia, 10 veces más violenta. Cuando llega el diluvio, el armadillo se siente más vulnerable y desvalido que nunca. Los monos ardilla aprovechan todas las oportunidades que les ofrece la lluvia. Nuevos alimentos, nuevos territorios. Su forma de vida está a punto de transformarse radicalmente. Las pirañas, agotadas, buscan sin ningún resultado un poco de oxígeno. La lluvia apenas les ofrece un pequeño respiro. Los insectos que buscaron refugio en las ramas y entre las hojas soportan la metralla de gotas de agua. El chaparrón les hace caer al agua. Y los monos ardilla solo tienen que bajar a pescarlos. La madriguera del armadillo se inunda rápidamente. Solo tiene una solución: nadar lo más lejos posible hasta alguna zona que aún esté seca.
En el charco de las pirañas se ha abierto una brecha que conduce a aguas más profundas. Los náufragos se han salvado. Para los monos ardilla comienza el festín. Los insectos que llegan volando a los árboles están extenuados. Ellos solo tienen que cogerlos. Son grandes acróbatas. Su nombre de monos ardilla ya da una pista sobre la agilidad de la que hacen gala. El nivel del agua ha subido 5 metros. Todos disfrutan del banquete sin preocuparse del vecino. Los monos ardilla son individualistas. Ignoran, por ejemplo, el rito social del acicalado mutuo. La lluvia, terrible y obstinada, cubre poco a poco los árboles más jóvenes. En algunos lugares, la inundación ya alcanza los 15 metros de altura. El bosque se transfigura iluminado por la luz rojiza que se filtra entre el limo. El sol brilla cada vez que la lluvia se detiene, pero eso no significa que el peligro haya pasado. De forma instintiva, el perezoso busca algún lugar en tierra firme, si es que aún queda alguno en esta zona completamente sumergida. Afortunadamente, el perezoso nada mejor de lo que camina, de lo contrario no podría sobrevivir. Cada animal de su especie prefiere las hojas de una variedad específica de árbol, y a veces tiene que recorrer kilómetros para encontrar la comida que le gusta.
La tierra firme aún queda muy lejos. Tiene que hacer una escala para recuperar fuerzas. El perezoso elige un árbol donde vive una familia de hoacines, una especie de ave casi prehistórica a la que no le gusta que la molesten. La protección del pequeño pasa por una estrategia única en el reino animal. El padre, en lugar de quedarse en el nido, se aleja de él. La madre observa al invasor y evalúa el peligro que podría suponer. La madre se da cuenta de que nada intimidará a este intruso. Y también se aleja para unirse al padre, dejando al pequeño sin más protección que la de su instinto. Y lo que su instinto le dice al hoacín, que aún es demasiado joven para saber volar, es que salte fuera del nido. Y cuando el peligro está demasiado cerca, adopta la postura de un saltador de trampolín y se lanza al agua. Se hace el muerto. Cuando el perezoso, perturbado por esa agitación, se aleja y cambia de árbol, el polluelo comienza a regresar a su nido. A lo largo de toda la escalada utiliza las garras que la evolución olvidó en sus alas y que le sirven de piolets. Los padres siguen rumiando muy cerca, porque el hoacín es la única ave rumiante, mientras observan sus esfuerzos. El polluelo finalmente consigue llegar al nido. Los adultos ya pueden volver a sobrevolar este bosque en el que todos los árboles tienen ahora los pies en el agua. Comienza una búsqueda frenética que no se detendrá en varias semanas. Desde la tarántula al armadillo, todos los animales buscan un trozo de tierra firme y seca que parece no existir ya. Los que lo consigan se habrán salvado, al menos hasta las próximas lluvias. Como provocándola, un armadillo cava su nueva madriguera delante de las narices de una boa. Su hocico y su cola, con los que excava y saca la tierra, convierten al armadillo en la máquina de excavar perfecta. La boa no podría tragarse una presa tan grande. Lo que le interesa es otra cosa.
¿Qué es más valioso en estos tiempos, cuando la jungla se hace líquida, que una madriguera lista para ocupar y que otro ha excavado? Hay un animal que no tiene nada que temer del agua creciente. Su reino está en el aire, desde donde domina el bosque más grande del mundo. Hace su nido entre las ramas desnudas para poder aterrizar en vuelo rápido a una altura que puede superar los 50 metros. El macho de arpía mayor es 2 veces más pequeño que la hembra y no tiene en principio derecho a aterrizar en el nido si no ha llevado una presa. El grito del campanero blanco suena casi como una llamada al orden. El macho de arpía se mantiene a distancia. La lluvia no cesa y el caudal de los ríos sigue creciendo. Cuando solo emerge su copa, los majestuosos árboles parecen arbustos. Tras caer 3 metros de agua más en pocas horas, el sol vuelve a brillar. Es entonces cuando aparece a la deriva una balsa de hormigas rojas de fuego. Estas hormigas, las más agresivas, han abandonado sus túmulos inundados. Se aferran unas a otras en 2 capas, una en contacto con el agua y la otra encima. La masa rueda sobre sí misma para que todas las hormigas que escapan del apetito de los peces puedan beneficiarse, alternativamente, del contacto con el aire. Entre esas 2 capas viajan protegidos los insectos alados que aspiran a convertirse en reinas. Cuando aparece un árbol, la multitud desembarca. Las hormigas son tan numerosas que tardarán bastante tiempo en colonizar su nuevo territorio. Las reinas por fin pueden exhibirse. Cada una de ellas encabezará un grupo y fundará su propia colonia. Es un golpe de suerte para los saltamontes que viven sobre ese terreno. Les llevan la comida a domicilio. Pero ¿de dónde sale ese picor tan insoportable que les obliga a lanzarse al agua? Las fieras del Amazonas, los pirarucú y las aruanas, están cerca para aprovechar el festín. Las aruanas pequeñas encuentran en las hormigas presas de su tamaño. Las hormigas rojas de fuego están equipadas con aguijones situados en su abdomen. Se aferran a los saltamontes y los pican varias veces para que el veneno penetre mejor. Los peces carnívoros entran en el buffet. Cada uno se sirve según el tamaño de su boca o de su apetito. Pero el lento avance de las hormigas continúa. Decenas de millares de hormigas rojas de fuego han llegado a buen puerto. El desembarco llevará horas. Es un calvario para los saltamontes y para las libélulas. Acudieron atraídos por la perspectiva de un banquete fácil, pero al final son ellos los que interpretan el papel de víctimas.
La consecuencia directa de la inundación es un festín para los peces. En su ascenso, el agua pone a sus presas a su alcance. Ellos solo tienen que saltar y servirse por sí mismos. Expulsado del nido, el macho de arpía solo podrá regresar a él con una presa entre sus garras. La caza comienza siempre con una búsqueda visual metódica y penetrante, como un escáner. Después, la enorme ave de presa se lanza entre los árboles a media altura. Vuela entre los troncos y las ramas haciendo slalom con una agilidad de la que solo ella es capaz. La arpía mayor debe su nombre a su implacable eficacia y a su grito, que aterroriza a las criaturas del bosque. Lo que la arpía busca son monos ardilla. La inundación los ha obligado a subir varios metros acercándose más a la arpía. Ahora viven en un piso más alto, en las ramas donde las aves hacen su nido. Su dieta ha vuelto a cambiar una vez más. Los huevos se encuentran a menudo en el menú de todas sus comidas. La arpía los observa desde lejos, con su visión panorámica que barre el dosel arbóreo varias veces antes de fijarse un objetivo. Los monos ardilla más jóvenes manipulan huevos por primera vez. ¿Cómo se come esto? Sus madres se deleitan con ellos. Los huevos les procuran las proteínas que necesitan para poder amamantarlos. La arpía se decide a atacar. Una mona ardilla, de las más veteranas, da la voz de alerta y desencadena una retirada tan veloz y bien coordinada que en Brasil se conoce este fenómeno como lluvia de monos. En el nido, la arpía hembra espera que el macho les lleve un mono o un agutí. Ella se contentaría con una rata o un loro, pero el macho, humillado por los monos ardilla, no tiene ninguna prisa por regresar. ¿De qué sirve tener las garras más fuertes y grandes entre todas las águilas del mundo si permanecen vacías y solo le sirven para rascarse? La hembra se afana para hacer que el nido sea más acogedor forrándolo con follaje fresco. Cuando el macho regresa, se atreve a posarse sobre el nido. La hembra le da la espalda. El macho lo ha comprendido. Cada vez resulta más difícil creer en la existencia de la tierra firme. Las lluvias están siendo más fuertes de lo habitual. Los ríos se han ensanchado varios centenares de metros. El bosque se ha convertido en una especie de Venecia vegetal donde el agua se extiende hasta el infinito. El perezoso errante, como tantos otros, intenta llegar a tierra firme. Allí podría encontrar un árbol acogedor del que solo bajaría una vez a la semana para depositar sus excrementos a los pies de un tronco. Sin embargo, tiene que seguir nadando y aferrándose a lo que encuentra, la copa de un árbol. Girando 270 grados su cabeza, algo que el perezoso puede hacer gracias a 2 vértebras cervicales adicionales, el animal explora su nuevo hábitat. Ha descubierto la presencia de una hembra. Los perezosos detestan competir por el alimento. Uno de los dos tendrá que marcharse. El macho trepa hasta lo más alto y parece decidido a quedarse.
Es la hembra la que tiene que decir adiós. El macho ha dominado. Se ha impuesto sin ningún esfuerzo. La tierra firme, sin embargo, aún queda muy lejos, y este refugio no le servirá por mucho tiempo. La hembra retoma su camino entorpecida por un lastre que cuanto mayor es el peligro, más acrecienta su voluntad de vivir. Su pequeño tiene menos de un mes y solo se alimenta de leche materna. Como una protuberancia del cuerpo de la madre, el bebé se aferra a ella. La fuerza de sus brazos es ya formidable. Entre el agua y el perezoso existen muchas complicidades. Su pelo crece desde el vientre hasta la espalda para facilitar que escurra el agua de la lluvia cuando está colgado de una rama. Y cuando el animal se sumerge, su torpeza desaparece. La necesidad de nadar durante las inundaciones lo ha adaptado de generación en generación al medio acuático. La arpía macho finalmente lleva al nido una rata arborícola medio ahogada. Es una pobre victoria que no será suficiente para alimentar a su pequeño por mucho tiempo. La hembra ofrece al aguilucho algunos trozos de carne y devora el resto, el esqueleto incluido. La arpía macho, en cambio, no tiene derecho a su parte del festín. Él solo come en proporción al tamaño del botín que lleva. En este mundo líquido hay afortunados a los que colma la inundación. Entre ellos se cuenta el pez de agua dulce más grande de América, el gigantesco pirarucú. Puede medir hasta 4 metros y pesar 170 kilos. A intervalos regulares sale a respirar a la superficie para llenar un pulmón que ningún otro pez tiene. Es un pulmón que completa las branquias y que quizá le permitirá colonizar la Tierra dentro de algunos millones de años. Por lo general solitarios, los pirarucús se reúnen voluntariamente para cazar en grupo. Las presas de los pirarucús son numerosas. De hecho, la temporada de cría de otros peces, como la cachama negra, coincide con la crecida de las aguas. La comida es muy abundante. Los alevines nadan cerca de la superficie. Los monos dejan caer desde las ramas cada vez más cerca del agua los restos de su comida. La lluvia ahoga a los insectos. Las semillas flotan.
Los pirarucús saciados cazan con desgana. El juego los motiva más que el hambre. Picotean, juegan con sus presas, las eligen y las rechazan, a veces. El territorio del pirarucú se expande, mientras que el del perezoso cada día se encoge más. Para él es una tragedia. El perezoso finalmente ha encontrado una cecropia, el árbol cuyas hojas, aunque ligeramente tóxicas, mejor convienen a su sistema digestivo. Tras muchas volteretas y contorsiones, que el perezoso domina a la perfección, esta vez logra llegar al dosel arbóreo sin bajar al agua. Por fin una buena comida, que el esfuerzo y la ansiedad han hecho tan necesaria. El estómago del perezoso, de tamaño muy grande, puede llegar a contener hasta 1/3 del peso del animal. Pero aunque su estómago contiene bacterias que degradan las fibras vegetales, su digestión puede durar más de un mes. Parecía que el agua había alcanzado su nivel máximo. En absoluto. Las lluvias han vuelto y van a inundarlo todo. En mayo, el agua alcanza, ahora sí, su altura máxima. La inundación, sin embargo, no es uniforme. En este grado extremo solo se observa en unas pocas regiones. La luz no llega al fondo. Solo alcanza a iluminar la parte superior de los troncos y las ramas más altas. El territorio de los monos ardilla se limita ahora a los árboles cercanos cuyas copas siguen fuera del agua. Los pequeños monos han tenido que mudarse un piso más arriba. Su dieta ha cambiado una vez más. Ahora se lanzan sobre los jugosos frutos de las ramas más altas. La comida favorita de los monos ardilla es el fruto de linga, encerrado en una gran vaina que recubre los frutos propiamente dichos. El gusto rico y azucarado de su pulpa, parecido al de la vainilla, justifica plenamente el esfuerzo.
cambiando de piso y de dieta según las restricciones impuestas por las inundaciones. Así fue como los antepasados de los monos ardilla se adaptaron y sobrevivieron. Asimismo, los monos ardilla forman bandas con docenas de individuos, lo que les permite compartir algunas funciones. Por ejemplo, mientras sus compañeros se atiborran con los frutos de linga, los centinelas darán la voz de alarma con un grito estridente si algún depredador, como la arpía mayor, aparece volando sobre sus cabezas. La vida en esos subgrupos formados por machos y hembras está gobernada por las hembras más veteranas. Los monos ardilla correrían peligro si el agua siguiera subiendo, pero eso no va a suceder. Ya no tienen nada que temer. Y lo mismo sucede con las aves que sobrevuelan el bosque o las criaturas del río. El hábitat de los peces se enriquece con nuevos alimentos, ya que ahora tienen a su alcance los frutos, semillas y nueces de las ramas más altas de los árboles. Entre ellos se cuenta la cachama negra, un pez que supera el metro de longitud y los 40 kilos de peso. La repetición de las inundaciones le ha dotado con dos ventajas que lo convierten en un campeón de la evolución. En primer lugar, es poco sensible a las variaciones en la acidez del agua, muy intensas durante este periodo. Y en segundo lugar, está equipado con unos molares que le permiten descascarillar los granos más duros. Los trozos desechados por la cachama alimentan a otros peces más pequeños, y las semillas que excretan una vez digerida la pulpa se depositan en el fondo y darán lugar a nuevos árboles cuando el agua se retire. Al igual que el agutí, o como muchas aves, la cachama dispersa las semillas que regeneran el bosque. Por fin, tierra firme. Más lejana, más inaccesible y por lo tanto más deseable que nunca. El perezoso finalmente lo ha conseguido. Su salvación está a pocos metros. Solo necesita alcanzar esa cecropia de sólidas raíces firmemente sujetas a un terreno apenas húmedo. Aún le queda un último esfuerzo, el más penoso después de tantas fatigas. ¿Por qué razón el perezoso prefiere un árbol a otro? Nadie lo sabe. Entre el bosque y él existe una extraña intimidad que desafía a la ciencia y a la razón de los hombres. El perezoso debe alcanzar la altura correcta a toda costa, allí donde el jaguar no puede alcanzarle. Solo un animal podría atacarlo en este nivel intermedio. Y no se privará de hacerlo.
Después de lanzar su grito victorioso, la arpía macho devora su parte de la presa antes de regresar al nido. Una vez allí, la rapaz solo tendrá derecho a ofrecer su botín a la hembra y a su polluelo antes de alejarse mientras ellos dan cuenta de la comida. La inundación ha incrementado los privilegios de aquellos que reinan sobre el aire y sobre el agua. Pero los antepasados de casi todos los animales de la Amazonia les legaron los medios para vivir con los cambios periódicos del agua. Uno de ellos, entre los más humildes del bosque, es un nadador vigoroso. La zarigüeya, el único marsupial que existe fuera de Oceanía, ha aprendido a usar la cola, hecha para equilibrarse en las ramas cuando trepa, como una aleta cuando sube el nivel del agua. Tiene que nadar hasta quedarse sin aliento, de lo contrario, morirá. Esta zarigüeya ha agotado todas sus fuerzas. Necesita localizar cuanto antes un lugar en el que poder pisar y encontrar comida. Las inundaciones dividen a los animales de la Amazonia en dos categorías, los ganadores y los perdedores. La zarigüeya, solitaria y miserable, es una perdedora casi segura. Una de estas matas de ramas que asoman en el agua no será suficiente para salvar a la zarigüeya. Necesita tierra firme, huevos, pequeños roedores que pueda masticar y sobre todo un tronco de árbol en el que dormir todo el día, como acostumbra hacer. Pocas cosas separan a los ganadores de los perdedores. A veces basta con una voluntad de vivir un poco más fuerte. La zarigüeya por fin ha encontrado un hueco en el tronco de un árbol y el sol naciente la encuentra ya dormida. El ascenso de las aguas ha colmado a un animal que, él sí, puede aventurarse en todas las dimensiones de este nuevo mundo. El cuerpo del delfín rosado es más flexible que el de los delfines marinos porque sus 7 vértebras cervicales no están soldadas. Durante toda la inundación ha podido nadar entre los árboles sumergidos. El delfín rosado es prácticamente ciego. ¿De qué le serviría una buena vista cuando la mitad del tiempo tiene que nadar en aguas turbias? El delfín rosado regresará al lecho de los ríos. La inundación, mientras tanto, habrá cambiado para siempre la vida de todas las criaturas del bosque.